Bueno, buen día, bienvenidos a la segunda unidad de esta área que se llama Sexualidad, Género y Reproducción. Vamos a iniciarnos en el conocimiento de lo que es la anatomía del aparato reproductor o genital femenino y vamos a hablar primero nombrando ciertas generalidades, como que está compuesto por dos órganos sólidos que se llaman ovarios. Estos órganos son en realidad glándulas de secreción mixta, por un lado endocrina, es decir que tienen la capacidad de segregar hormonas, y por otro lado también de fabricar un producto que es el ovocito, de secreción exócrina. Por eso decimos que son dos glándulas mixtas. Hay un complejo de conductos que se llama trompas, útero y vagina, que van a conformar lo que se llama el tracto genital femenino superior e inferior, y un conjunto de estructuras tegumentarias que van a estar ubicadas en el perineo anterior, por delante del ano y debajo del manto de Venus, que se va a llamar vulva. Empezando con los ovarios, sabemos que son órganos pares, es decir, hay uno al lado izquierdo y derecho, tienen una formación ovoide, aplanados de adentro hacia afuera. Las dimensiones del ovario normalmente van a variar, ya sea en una niña, en una adolescente, en una mujer adulta, en una mujer que ya ha cruzado la menopausia. Puede variar, pero lo más probable encontrar es un ovario que mide entre 3-4 centímetros de longitud por 2 centímetros y por 1 centímetro de espesor. Esas son las medidas estándares generales, pero bueno, teniendo en cuenta que varían con la edad. Su coloración es blanco-rosa, esto también, y la consistencia firme elástica puede variar según la presencia o no de diferentes procesos, ya sea fisiológicos o patológicos. Nosotros tenemos que los ovarios están situados en el centro, en el fondo de la excavación pelviana. Tienen por delante el recto, y por delante está el útero, por lo general, y son los únicos órganos del tracto genital femenino que no están recubiertos por peritoneo. Normalmente están muy solidarizados con lo que es la trompa uterina, y para mantener esta situación, que cabe aclarar que no es la original, porque los ovarios juntamente con los testículos tienen un origen mucho más alto, es decir, en la región lumbar, y descienden para completar su descenso hacia el 9º mes de embarazo. Recién descienden a la excavación pelviana y se van a ubicar en esta situación que se denomina fosita de Claudius. Los ovarios tienen una consistencia que van a tener un epitelio superficial, que después vamos a ver las características de este epitelio superficial. Es como la albuginia del testículo, un estroma, el cual va a tener una estructura cortical y una medular, por donde van a estar todos los elementos, los vasos, ya sea arterias, venas, linfáticos y estructuras nerviosas, folículos y estructuras derivadas y estructuras del hilio, por donde penetran estos vasos. ¿Cómo hace el ovario para mantener esta situación en la pelvis femenina? Tiene medios de fijación. Uno de los principales, el más eficaz, es el ligamento infundíbulo pélvico, o también conocido como ligamento suspensorio del ovario. Este es uno de los más importantes porque lo fija el ovario a la pelvis. Va desde la fosa ilíaca al polo superior del ovario, y la importancia radica que junto con él también ascienden y recorren su trayecto los vasos, los principales vasos del ovario, que como veremos más adelante es la arteria ovárica. Pero también hay otros elementos que la función es solidarizar este órgano con las otras estructuras anatómicas que tienen en su alrededor, como la trompa y el útero, y entre ellos tenemos el ligamento útero-ovárico, que lo solidariza al polo superior, uno de los ángulos o los cuernos uterinos, el ligamento tubo-ovárico, que lo hace más solidario con la trompa, especialmente con la fimbria de la trompa, y el mesovario. Con respecto a su irrigación e inervación, sabemos que el ovario principalmente está irrigado por la arteria ovárica, que procede de la aorta abdominal. Su nacimiento se produce justamente por debajo de las arterias renales y transcurre junto con el ligamento infundíbulo pélvico.
pero también el ovario en menor proporción recibe un aporte arterial de la arteria útero-ovárica, que es una rama que proporciona la arteria uterina. Con respecto a las venas, nosotros vemos que siguen el mismo trayecto arterial. Por un lado va a haber un colector, ese colector útero-ovárico, que va a drenar a la vena uterina y de la vena uterina a la vena ilíaca interna, y por otro lado se va a formar lo que se llama el plexo pampiniforme. Este plexo está formado por vénulas muy pequeñas que en forma de red van siguiendo el trayecto de la arteria ovárica, y hacia el lado derecho, es decir, el ovario derecho, el plexo pampiniforme va a drenar en la vena cava inferior, y hacia el lado izquierdo va a drenar en la vena renal izquierda. Con respecto a los linfáticos, la mayoría de la linfa de este órgano se recoge y va a ser drenado a los nodos lumboaórticos. Y los nervios principalmente son nervios vasomotores, siguen el trayecto de las arterias. El plexo ovárico normalmente son nervios vasomotores, pero también sensitivos, que son los que captan ciertos estímulos. Por ejemplo, los dolores de ovarios son captados por estos nervios sensitivos. Acá vemos en este esquema entonces cómo hacia un lado y hacia el otro el plexo pampiniforme drena hacia la vena cava y hacia la vena renal izquierda, y también vemos cómo la arteria ovárica desciende desde la aorta abdominal anterior por debajo del nacimiento de los vasos renales hacia cada ovario. Y en el esquema de la derecha vemos la arteria útero-ovárica, es una rama de la uterina, como se ramifica y va a dar tanto una arteria para la trompa, que se llama arteria tubaria medial, y una arteria para el ovario. Con respecto a las trompas de Falopio, son dos órganos tubulares, también par, uno derecho y otro izquierdo. El promedio de longitud es de entre 10 y 14 centímetros y con 3 milímetros de diámetro. Es una estructura, un conducto muy flexuoso, y lo podemos dividir en diferentes porciones. En un intersticio que se abre hacia la cavidad uterina a través del ostium uterino, un istmo, una ampolla y el pabellón de la trompa. En este otro esquema vemos una imagen un poco más agrandada con los diferentes segmentos. La porción intersticial, que es cuando se introduce en el cuerno uterino, el istmo, una tercera, una ampolla, que es la parte más dilatada, más ancha de la trompa, y el pabellón, que está recorrido por numerosas infractuosidades que se denominan fimbrias. Con respecto a la irrigación y la inervación de las trompas, ya habíamos dicho que la arteria uterina contribuye dando una arteria tubaria medial. Por otro lado, la arteria ovárica también da una rama colateral, que es la arteria tubaria lateral. Estas dos arterias se anastomosan y recorren a lo largo de la trompa, y muchas veces en algunas mujeres se puede llegar a ver una arteria tubaria medial, pero esta es inconstante. Las venas son satélites, es decir, siguen el mismo recorrido hacia el plexo pampiniforme hacia un lado y hacia la vena uterina hacia el otro. Los linfáticos también drenan a los nodos lumboaórticos, preaórtico y yuxtaórtico, y con respecto a los nervios también contribuye en parte a son nervios básicamente vasomotores que van a provenir del plexo ovárico y del plexo uterino. La estructura de la trompa es una estructura tubular, tiene una mucosa que se llama endosalpinx, una capa muscular que se llama miosalpinx y un revestimiento peritoneal. Con respecto al útero, ya es un órgano un poco más grande, está en el centro, es impar, se encuentra en el centro de la excavación pelviana, tiene por detrás al recto y por delante tiene a la vejiga, tiene diferentes segmentos, tiene como si fuese la forma de un cono, con su punta o su pico truncado y su base superior. Normalmente la porción superior se denomina cuerpo, es la porción más ancha, más grande, y la porción inferior, la parte del cono truncado, digamos, sería el cuello del útero. Estas dos regiones se unen en un segmento medio que se denomina istmo del útero. Normalmente es un órgano hueco y es un órgano muy importante que va a tomar mucha relevancia en los aspectos reproductivos de la mujer, ya que va a ser el órgano encargado de anidar, digamos, el producto de la concepción. Normalmente
tiene ciertas particularidades porque al tener diferentes segmentos, si bien está en el centro de la excavación pelviana, ustedes van a encontrar en mucha bibliografía, por eso lo puse acá para aclarárselo, diferentes términos como es la anteversoflexión, la retroversoflexión. Para aclarar a qué se refieren esos términos, estos términos nos orientan en cuanto a los distintos segmentos del útero y a la relación con la pelvis femenina. Con respecto a la posición, dijimos que era un órgano que está en el centro de la excavación pelviana. Cuando hablamos de versión, nosotros tenemos que hablar del eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la pelvis femenina. Normalmente los dos tienen un punto de corte a nivel del istmo del útero. Eso me va a orientar a mí si el cuerpo, la mayor parte del cuerpo del útero ocupa la hemipelvis anterior. Entonces estamos hablando de una anteversión. Cuando el cuerpo del útero ocupa la hemipelvis posterior, estamos hablando de una retroversión. Entonces la versión me relaciona el cuerpo del útero si ocupa la hemipelvis anterior o posterior, según cómo se cruzan esos planos longitudinales de la pelvis femenina y el eje longitudinal del útero. Cuando hablamos de flexión, nosotros nos estamos refiriendo a una relación que hay entre el cuerpo y el cuello del útero. Si nosotros trazamos dos líneas, un eje longitudinal del cuerpo y un eje longitudinal del cuello, vemos que también se cruzan a nivel del istmo, y cuando se produce una flexión, o sea, el útero describe un ángulo abierto hacia adelante, como mirando hacia la vejiga, hacia la sínfisis del pubis, de 95 grados, estamos hablando de una anteflexión. Si combinamos todos estos conceptos, podemos decir en el segundo esquema, en el esquema B, en el esquema C, vemos que el útero está en anteversoflexión, es decir, el cuerpo del útero está en la hemipelvis anterior, describe una flexión hacia adelante de 95 grados, un poco más acentuada, como en el esquema, y en la figura B tenemos un útero en retroversoflexión, es decir, el cuerpo del útero está ocupando la hemipelvis posterior y describe una flexión a la vez mirando un ángulo mirando hacia atrás, hacia el sacrocoxis. Entonces esta es la misma imagen para que veamos cómo el útero, esto es un útero en anteversoflexión. Tiene por detrás el recto, por delante tiene la vejiga y por encima en su extremo superior externo tiene la trompa y los ovarios, que conjuntamente nosotros muchas veces lo denominamos anexos. Esta es otra imagen. Estas posiciones no siempre, ¿sí?, se ven tan acentuadas o anteverso o retroverso. Esto depende muchas veces también de diferentes composiciones o diferentes momentos fisiológicos. Uno de ellos depende mucho del llenado de la vejiga que está por anterior al útero. Si está llena o vacía, me va a modificar esta flexión o esta versión del útero. Y ahí tenemos distintos ejemplos con vejiga vacía o vejiga llena, las diferentes posiciones del útero, ya sea en anteversoflexión o retroversoflexión, cómo se van modificando. También tenemos que las dimensiones del útero varían mucho de acuerdo a las de, así como habíamos visto y yo les había mencionado las del ovario. El útero no es lo mismo el útero en una nulípara, en una niña, en una multípara, en una mujer que ya ha atravesado la menopausia. Fíjense que la relación, específicamente la relación cuerpo-cuello, en una niña tiene mucho más cuello que cuerpo, una relación 1-2, en cambio en las multíparas tiene una relación 2-1, para luego en la menopausia ser una relación 1-1. Y la forma también, la forma pasa de ser cilíndrica a tomar una forma en la mujer mucho más adulta, una forma más piriforme, como si fuese una pera o, como yo les contaba hoy, como si fuese un cono. Entonces, los medios de sostén del útero van a depender fundamentalmente de varias estructuras. Por un lado, el peritoneo, que va a conformar luego lo que se llama el ligamento ancho, que es como una especie de cuadrilátero, como una tienda que abraza el útero y lo solidariza con la pared pélvica. El ligamento redondo, por otro lado, que lo va a solidarizar con la pared anterior de la pelvis. El ligamento útero-sacro hacia atrás con el promontorio del hueso sacro, y los ligamentos vesico-uterinos. También su inserción vaginal va a cumplir una función muy importante, es decir, el cuello, una vez que se solidariza con la porción superior de la vagina, también
contribuye a un medio muy eficaz de sostén, y también los músculos que conforman el piso pelviano son un elemento muy eficaz de sostén. En esas imágenes lo que vemos en la superior es una imagen de cómo una especie de tienda o cuadrilátero, el ligamento ancho en su cara anterior y posterior rodea el útero, y hacia sus laterales, tanto la hoja anterior y posterior, se fusionan y recorren hacia los bordes laterales de la pelvis, conformando el ligamento ancho propiamente dicho. Y en la imagen de abajo vemos como el ovario, que es la estructura que está en naranja, está descubierta por esta capa, por eso es el único órgano de los genitales femeninos que está desprovisto de esta capa peritoneal. El órgano o la estructura que se ve en un corte de perfil es la trompa, que sí está recubierta por peritoneo, conformando lo que es el mesosalping. Y fíjense como una especie, si vemos de perfil, una especie de tienda va conformando diferentes segmentos, y la tienda está sujetada por diferentes elementos, como por ejemplo la trompa, el ligamento redondo, y hacia la base, cerca del cuello del útero, se produce un espesamiento de este tejido, se hace mucho más fibroso y va a conformar lo que se llama los parametrios y el ligamento de McEnroe. Nosotros vemos que el útero está irrigado por una arteria principal, que es la arteria uterina. La arteria uterina es rama de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Es muy importante conocer, ustedes lo van a poder registrar cuando una vez lean en los libros o veamos en el seminario, muy importante las relaciones de esta arteria, especialmente con una estructura importante que es el uréter. ¿Por qué? Porque luego, cuando ustedes en años siguientes puedan apreciar en cierta cirugía, esa relación un cirujano lo tiene que tener muy en cuenta para no seccionar. Por ejemplo, en una esterectomía, ligar la arteria uterina y no ligar el uréter. Es una arteria muy importante. Una vez que llega a ambos lados, se anastomosa con las ramas colaterales de la arteria siguiente y forma un rico plexo que irriga todo el órgano. La arteria uterovárica, por otro lado, si recorramos la ovárica, también emite una colateral, y la arteria del ligamento redondo también contribuye, pero en menor parte. La mayor parte de la irrigación de este órgano está dada por esta arteria, la arteria uterina. Las venas son siempre tributarias de las arterias, drenan la mayoría las venas uterinas y uterovaginales, uterováricas y las arterias del ligamento, a las venas del ligamento redondo. Por otro lado, de los nervios, están específicamente, este órgano está inervado por un ganglio que se llama ganglio hipogástrico. Acá vemos una imagen para ampliar, profundizar un poco más el conocimiento sobre la arteria uterina. Fíjense que tiene una forma tortuosa. Entonces, vemos como una vez que llega a la región ísmico-cervical, cruza por arriba el uréter y va ascendiendo y emitiendo diferentes colaterales que van penetrando las diferentes capas del útero. En esta imagen vemos otra vez lo mismo, su relación con el uréter, y fíjense cómo en el ángulo superior del útero esta arteria uterina emite la colateral, que es la tubaria medial y la arteria útero-ovárica. Esta es una imagen para ver, una vez que llega al útero, cómo esta arteria va profundizándose y va penetrando las diferentes capas del útero y va emitiendo diferentes colaterales. En el orden es el siguiente: primero la arteria penetra y forma lo que se llaman las arterias arcuatas, como dividen, como si fuese una especie de arco, abrazan al útero y se anastomosan con las contralaterales, y una vez que siguen penetrando el miometrio, conforman lo que se llaman las arterias radiales, las arterias basales, y una vez que llega al endometrio, las arterias espiraladas, que después seguramente ustedes van a ver cómo estas arterias espiraladas tienen diferentes modificaciones según el periodo del ciclo ovárico femenino. Con respecto a los linfáticos, un órgano muy ricamente en relación a los linfáticos. Esto es muy tenido en cuenta muchas veces para las cirugías de diferentes procesos cancerígenos del aparato genital femenino, como el cáncer de cuello, el endometrio, porque tiene diferentes colectores, una vía superior, una anterior y una inferior, que va a ir drenando diferentes nodos, de los ilíacos externos a los inguinales superficiales, inclusive a los nodos de la bifurcación ilíaca.
Estos son los diferentes grupos ganglionares, fíjense los linfonodos de la bifurcación de la ilíaca, y también hay un grupo que puede llegar a drenar normalmente a los del promontorio o del sacro. Bueno, llegamos a la vagina, que la vagina es un órgano normalmente impar, mediano y elástico. Es como si fuese un tubo aplanado en su orientación antero-posterior, y tiene principalmente dos caras y dos bordes laterales. La cara anterior y posterior, que van a tener, ahora vamos a nombrar las diferentes relaciones entre sí, y la longitud también varía según la edad de la mujer, pero promedio tiene un 7-8 centímetros de largo por 2,5 a 3 centímetros de ancho. Normalmente la vagina, como ven ahí en un corte de perfil, tiene a través de una relación anterior, se relaciona especialmente con estructuras del meato urinario, como es el uréter, y por detrás lo que es el recto. En su pared anterior, en sus dos tercios inferiores, se va a relacionar con la uretra, y el tercio superior con el trígono vesical, y en la pared posterior normalmente se va de superior a inferior, se va a relacionar con lo que se llama el fondo del saco de Douglas, el elevador del ano y el músculo recto. Normalmente el fondo de saco de Douglas es un repliegue que hace el peritoneo en la cara posterior, que se refleja, forma como una pequeña excavación y se refleja hacia la pared anterior del recto. También hay un fondo de saco vesicuterino, que el mismo peritoneo que se refleja hacia la cara posterior de la vejiga. Normalmente la irrigación de la vagina está dada por la arteria vaginal larga, que es una rama de la ilíaca interna o hipogástrica, y también va a contribuir a su irrigación en menor proporción las arterias cérvico-vaginales. Estas arterias cérvico-vaginales son rama de la arteria uterina. También en menor proporción la arteria rectal media. Las venas van a ser tributarias de esta arteria y drenan principalmente a la vena ilíaca interna, y los linfáticos van a tener una colección de la región superior de la vagina hacia los ganglios ilíacos externos y una región media a los nodos inguinales. Con respecto a los nervios, también participa, al igual que el útero, el ganglio hipogástrico en su inervación, y también los nervios pudendo interno. Esta es una imagen, un esquema como vemos la irrigación arterial de la vagina. En la porción superior vemos la arteria uterina como se bifurca y emite una colateral que es la cérvico-vaginal. Después continúa la vaginal larga, y por otro lado en la región mucho más inferior, mucho más pequeña, menor contribución, en la parte inferior de la vagina vemos la arteria rectal media. Por último llegamos a la vulva. La vulva normalmente es un complejo de tegumentos, está situado en el perineo anterior. Si nosotros nos fijamos, el perineo tiene una región, una estructura, una forma de rombo. La mitad de ese rombo, el triángulo anterior, sería el perineo anterior. Allí está situada la vulva, que en un conjunto de tegumentos cutáneo-mucoso, conformado por varios repliegues, como los cutáneos mucosos de los labios mayores, menores, van a albergar distintos órganos y además van a ser el asiento de la desembocadura de diferentes estructuras como la uretra. Nosotros vemos que los pliegues mayores, los labios mayores a ambos lados, se continúan con un pliegue cutáneo mucoso, que son los labios menores, que van a formar también en su región superior, en su ángulo superior, en su fusión, lo que se llama el capuchón del clítoris. El clítoris, al igual que los órganos vestíbulo cavernoso, serían las estructuras eréctiles que tiene la mujer, y es muy importante porque tienen una fisiología y una estructura similar. Cuando veamos lo que es la respuesta sexual humana, como es el llenado vascular gracias a su rica irrigación venosa. Por otro lado, debajo del clítoris hay una estrecha zona que se llama vestíbulo. Por ahí tenemos el desemboque del meato urinario, o sea, el desemboque de la uretra. A ambos lados de esto están unas glándulas que se llaman glándulas parauretrales, y por debajo de este está el introito. El introito vaginal muchas veces en las mujeres, no solamente nulíparas, sino que aquellas niñas que no han iniciado sus relaciones, están recubiertas por una pequeña membrana fibroelástica que se llama himen, que puede tener diferentes conformaciones, desde semilunar o cribosa, etc. Esta es una imagen donde vemos las estructuras eréctiles
que tiene la vulva, y por otro lado también glándulas accesorias. Ahí vemos en la imagen de la derecha unas glándulas accesorias que se llaman glándulas de Bartolino, que normalmente tienen como el tamaño de una avellana, y su secreción mucosa es muy importante para la lubricación en el acto sexual. Bueno, con esto hemos concluido alguna generalidad. Ustedes ya habían visto algo en crecimiento y desarrollo. La idea es remarcar bien ciertas relaciones, ciertos conceptos. Ustedes van a poder completarlo con la bibliografía, y con el seminario que vamos a dar a continuación vamos a poder mucho más fijar y tener un más conocimiento un poco más transversal de lo que es la anatomía, para poder ver en imágenes en vivo que yo les voy a traer, para poder fijar y que ustedes vean en vivo y en directo alguna cirugía o estructuras anatómicas. Esa es la bibliografía sugerida. Hay otros libros de anatomía, los que encuentran acá en la biblioteca, no habría problema para consultas. Así que bueno, esperemos cualquier consulta que nos consulten en la cátedra, o directamente suban su consulta al blog del área.